Queridas amigas, queridos amigos, buena tarde, buena noche. Aquí estamos con un invitado muy especial, Galo Sánchez Casado, autor de este libro, entre otros, La masonería esotérica. Muy buena noche, Galo. Muy buenas noches, Enrique. Vamos a ver, a mí me ha parecido muy importante pedirle a Galo que tuviera la amabilidad de tener una charla para este canal, porque el tema de la masonería es algo que suscita las opiniones más variadas y que genera mucha confusión, especialmente diría yo en España. O sea, obviamente hay a nivel internacional, en Europa, en Estados Unidos, ha habido un movimiento, digamos, antimasónico, incluso en Estados Unidos un partido antimasónico, pero en España la historia es muy distinta. Entonces, yo he dicho y repetido, pero lo vuelvo a repetir por enésima vez, no he sido nunca masón. Y si lo hubiera sido, nunca diría esto. Pero a mí me importa, lo digo ante todo, pero a mí lo que me importa es que alguien, un masón de muy alto nivel, con muy amplia experiencia, como Galo Sánchez Casado, nos explique qué es la masonería y qué tiene de esotérica la masonería. Es decir, que Galo, estoy leyendo en su libro, es licenciado en Sociología, Comunicación Audiovisual y máster en Comunicación, con una gran trayectoria profesional en el mundo de la comunicación en general. Es autor de muchos libros, Los altos grados de la masonería, El templo de Salomón y las leyendas masónicas, que tenemos aquí al fondo y que a mí es un tema que me parece muy importante abordar con él otro día. Muchos otros, Los grandes elegidos, Caballeros K2 y un montón de obras colectivas. Como su historial masónico, que es muy amplio, sería extenso, si os parece, lo voy a colgar aquí abajo de la descripción del libro y ahí vais a tener los libros suyos y mucho más. He dicho esto, Galo, preguntarte, ¿cuánto tiempo, desde hace cuántos años eres masón? Es decir, iniciado en la primera de las muchas ramas o ritos masónicos en los que has sido iniciado. Bueno, a ver, yo me inicié en el año 86, o sea, 1986, con lo cual son pues casi, o sea, más de 40 años, 39. 40 años para redondear, exactamente. Mi primera logia, que sigue siendo mi logia madre, evidentemente, porque eso nunca, aunque no estés en masonería o sigas en masonería o hayas cambiado de obediencia, tu logia madre siempre es tu logia madre. O sea, es igual que masón, aunque tú digas que te has marchado, que ya no eres, que tal, seguirás siendo masón hasta que te mueras. O sea, es un poco como los sacerdotes dentro de las iglesias, ¿no? O sea, quiero decir, una vez estás iniciado, eres masón o sacerdote hasta que te mueras. Bien, por lo tanto, mi primera logia fue San Juan de Cataluña número 1, de la Gran Logia de España, y era de rito escocés antiguo y aceptado. Perdón, si te parece, perdóname que diga una mínima interrupción. Yo preferiría que no diéramos aún ese tipo de datos, que el 99,99% de la gente no sabe lo que es. Y si no te importa, luego ya no lo explicas. Y perdón, me permito interrumpirte, tengo esa cochina costumbre una vez más. Y en tanto se van incorporando amigas y amigos a este vídeo, porque tardarán en hacerlo, decir que lo que vamos es a ir al fondo de qué es la masonería, lo repito, y qué pretende, ¿vale? Pero sobre todo la masonería exotérica, que es este último libro que has publicado, que es, lo diré, la obra más extensa y detallada sobre la masonería esotérica y los diferentes ritos, digamos, egipciacos o egipcios. Es un tema muy, muy detallado. Hay otros libros en otros idiomas, como Secretos de los ritos egipcios, pero ninguno detalla tanto como el tuyo toda la historia,
todos los pormenores, etcétera. Es decir, quien quiera saber más sobre ese tema, hay. Y luego también recordar a nivel publicitario, insisto, mientras que se van incorporando, ese encuentro que vamos a tener, como otros años anteriores, Emilio Carrillo y yo, en Madrid, en el penúltimo sábado de noviembre, 22 del mes 11, 22 de noviembre, durante todo el día, del cual tendréis información aquí abajo, al igual que de toda la obra de Galo. Perdón, hecha esta interrupción, Galo, me permito entrar de lleno, digo, por favor, que nos expliques qué es exactamente la masonería, de forma que todos o casi todos lo podamos comprender. ¿Qué es la masonería y qué pretende? Bueno, en principio sería definir qué es la masonería. Yo diría qué son las masonerías. O sea, no hay, a ver, hay una masonería, evidentemente. Conceptualmente es la misma, sea de la obediencia que sea, esté en el país que esté, o nos mueven más o menos los mismos intereses filosóficos o sociológicos, esotéricos en algunas menos, pero más o menos vamos por el mismo camino. Pero yo hablaría de masonerías porque hay distintos estilos de funcionamiento. ¿Y cuáles son esos estilos? Bueno, hay una masonería filosófica, hay una masonería sociológica, hay una, digamos, que está más politizada, por llamarlo de alguna manera, ¿eh? Dentro de la masonería está prohibido hablar de política y de religión. Pero Partidista. ha habido participación, sin duda. No, partidista. Yo puntualizo. No en letras mayúsculas, no. La partidista sí que está prohibida y normalmente se respeta. O sea, pero hay eso, la filosófica, la sociológica, esa que está más politizada, y una filantrópica. ¿Cómo la podríamos definir esto? Bueno, la filantrópica es la que pertenece más al mundo anglosajón. En masonería está mal llamada, pero se reconoce como regularidad. A mí no me gusta utilizar la palabra. Pero perdona, Galo, que te interrumpa, disculpa que sea tan mal educado, y además hay amigas y amigos que les molesta que yo interrumpa. Disculpa, porque yo sigo sin enterarme qué es la masonería, o si hay varias que son. Originalmente, ¿qué era la masonería? A ver, la primera. No, la masonería, el objetivo que tiene es la perfección del ser humano. Ajá. Y a través de la perfección del ser humano, intentar que cambien las sociedades, ¿no? Que las sociedades sean mejores, o sea, adquieran unos valores que actualmente se están perdiendo. Vamos al revés, o sea, quiero decir, valores que cada vez hay menos, ¿no? Por lo menos se trabajan o se acostumbran a entender de una forma muy diferente. En síntesis es eso, no tiene otro objetivo, es un objetivo de tipo personal, por eso es esotérica. Esotérica es trabajar sobre sí mismo, es trabajar sobre el yo interior. Hay masonería. ¿Con qué finalidad? ¿Transmutarlo, transformarlo? Claro, transmutarlo a la sociedad, evidentemente, si no, no tendría ningún otro sentido, ¿no? A ver, no es la única en la historia de organización que ha habido que ya ha pretendido esto. Ha habido más, ¿no? Desde Rosacruces a Templarios, ¿no? Por ejemplo, por poner, hay más. Las vías esotéricas, evidentemente, hay muchísimas de vías esotéricas. Yo he nombrado dos, pero bueno, luego Cuarto Camino. Todas más o menos pretenden algo parecido. O sea, quiero decir, trabajar sobre el propio individuo y que el individuo pues, pueda aportar algo a la sociedad a través de esos valores que va aprendiendo y que al final es lo que interesa. Se ha hablado de que, bueno, la masonería ha tenido influencias detrás para cambios políticos. Eso es cierto hasta cierto punto. Pero es porque la coyuntura de la sociedad
estaba ahí, y la masonería no hace otra cosa más que lo que hace la sociedad, lleva el mismo camino. Entonces, machacarle a la masonería, pues la Revolución Francesa, eso es achacar mucho. ¿Que la masonería tuvo influencia en la Revolución Francesa? Sí, pero a ver, que no fue, evidentemente, no fue ni el motor, ni fue la máquina de arrastre de todo eso, ni mucho menos. Pero, sin embargo, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, no sé si antes, tenía un peso tal la masonería que, por ejemplo, Napoleón, cuando tomó el control del país, le dio una importancia enorme. Primero, cuando se fue a Egipto, antes de haber tomado el control, todos los que le acompañaban eran masones, si es que él no lo era ya. No, él lo primero, era. Vale, compartimos. No, bueno, no, él no lo era. Él lo hicieron, precisamente lo hicieron en Egipto. Bueno, la cuestión es, sin entrar en ese, que sería un tema interesante, pero él luego reparte, es decir, a uno de sus hermanos lo nombra, digamos, cabeza de la masonería, gran maestro del Gran Oriente, y un largo etcétera. Es decir, pero paralelamente en otros países ocurre lo mismo. Por ejemplo, en la Inglaterra, contra la que él combate, también entre los generales, por supuesto en la Casa Real, hay masones. Lo mismo ocurre en la gloriosa guerra de independencia norteamericana, que en el bando rebelde, como en el bando realista británico, están los masones. Claro, hay masones. O sea, ¿cómo se entiende todo esto? Quiero decir, ¿por qué esa importancia tan relevante dentro de la Revolución Francesa? Desde luego en la Revolución Americana, sin lugar a dudas, pero también en todo lo que viene después. ¿Por qué? Bueno, porque, a ver, los cambios sociales se pretenden que sean una realidad. Desde el punto de vista masónico, se trata de transmutar la sociedad, el mundo. ¿También? Hacer un mundo mejor. O sea, transmutarlo. Tú hablabas ahora de la Revolución Americana. Actualmente, con todas las modificaciones que han habido, por ejemplo, la Constitución americana es una de las mejores del mundo. La Constitución francesa se basó en la americana, pero la PEPA nuestra, la PEPA española, se basó en la Constitución de Cádiz. La Constitución de Cádiz se basó en la Constitución americana. Simplemente que aquí, por el peso que tenía la Iglesia Católica, se incluyeron una serie de artículos con respecto a la Iglesia Católica, porque evidentemente no se podía en ese momento hacer una ruptura, ¿no? Por llamarlo, decirlo de alguna forma. Pero precisamente está ahí, en hacer unos cambios a nivel social importantes. ¿Que lo hace la masonería? La masonería como organización no, la hacen los masones que están evidentemente en los distintos puestos o repartidos por toda la faz de la tierra, ¿no? O sea. Clarísimo. Hemos estado hablando de esa parte externa. Ahora, tu libro se titula La masonería esotérica. A mí me gustaría, por favor, es lo que más me interesa, más allá de todo lo que cuentas de historia, que es fascinante y también, insisto, es una enciclopedia, son 500 páginas, con una amplia bibliografía, todo muy detallado. A ver, por favor, para que todos lo podamos comprender. Obviamente has dicho antes que hay una masonería esotérica y otras de otro tipo. ¿Qué significa, qué pretende, aunque ya lo has enunciado antes, esa masonería esotérica? Bueno, a ver, yo empezaría por definir las otras. Por ejemplo, la filosófica, que trata de temas filosóficos. O sea, en realidad, sus debates, sus conceptos, sus valores van por la vía filosófica. Yo diría, esto es lo que está en el continente europeo. La filosófica es el continente europeo. ¿Qué significa masonería filosófica? Bueno, que van
van en la vía, digamos, recogiendo especulativa. las enseñanzas especulativas de todos los filósofos, o de unos determinados filósofos, no de todos, de unos determinados filósofos. Pero va en esa línea, ¿no? La sociológica, bueno, la sociológica yo la definiría más a la masonería que está en Sudamérica. ¿Por qué? Porque trata más de los temas sociales, de los temas que se desarrollan en los países, tanto a nivel de su implicación dentro de lo que es la sociedad, como también de mejora, ¿no?, de la sociedad, ¿no?, en ese sentido. La politizada, yo, si quieres, bueno, la dejamos así un poco de paso, y bueno, en realidad son un par de obediencias que sería No, el gran... de paso, perdona, pero es muy importante. O sea, Sí, ¿cuál es pero la bueno, influencia en la política? Quiero decir, cara a nuestro público, aunque yo sé que dentro de masonería tiene un peso menor, pero por favor, sí, bueno, deténnos a un ver, poquito. serían concretamente dos obediencias, ¿no? Una sería el Gran Oriente de Francia, está muy politizado, está bastante politizado, ¿Obediencia? ¿Qué significa obediencia? es agrupaciones de masones. Ajá. Hay distintas obediencias que agrupan masones y distintos ritos, porque en la masonería hay diferentes ritos. Entonces sería el Gran Oriente de Francia y yo diría que la masonería mexicana. Aquí no diría exactamente una en concreto, la Gran Logia de México a lo mejor, pero hay muchas grandes logias, en México hay bastantes grandes logias y están bastante politizadas, ¿no? Y luego está la masonería filantrópica, y como he dicho antes, esto está dentro del mundo anglosajón, ¿no? O sea, quiero decir, son los americanos y son los ingleses, son los australianos, y se dedican a temas filantrópicos. ¿Qué ocurre con la ¿Qué masonería? significa, perdón? ¿Qué significa, discúlpame, filantrópico? Beneficencia, hacer beneficencia. Ayudar. Por ejemplo, ¿qué Como labor? puede, pero claro, tienen una gran competencia actualmente, eso antes estaba muy bien, pero Con las actualmente tienen ONGs. una gran competencia con las ONGs, que las ONGs yo creo que lo están haciendo incluso mejor, ¿no?, en este aspecto. O sea, pues porque tienen una forma, digamos, una estructura mucho más libre para poder realizarla. Pero de todas maneras, la masonería filantrópica o la de beneficencia dentro del mundo anglosajón es importante. Se manejan bastante sumas de dinero bastante importante. Y, bueno, benefician colegios, benefician hospitales. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 81 hospitales subvencionados de alguna manera. Algunos son propios de la masonería, pero otros subvencionados por la masonería. La masonería tiene bastante. Y además tienen dos líneas de trabajo, aparte de lo que hacen un hospital en general, pero tienen específicamente dos líneas de trabajo. Una son niños que han sufrido quemaduras, niños quemados, y la otra son los niños azules, que los niños azules son los que tienen cambiadas las arterias y necesitan de una operación para poder. Son operaciones complicadas y no se da demasiado. Entonces, se han especializado precisamente en esas dos líneas de trabajo. Perfecto, entonces nos has explicado todo Y, eso bueno, sí, y en ahora concreto, viene ¿qué es masonería esotérica? la esotérica, vamos a ver. Claro, esto, la masonería antiguamente, de inicio, toda era más o menos, tenía un punto de esoterismo. Pero eso con el tiempo se ha ido perdiendo. O sea, según ha ido transcurriendo los cambios sociales, pues se ha ido perdiendo. Y ha quedado una parte de esa masonería que es la esotérica. La esotérica normalmente se centra en los, como has dicho tú antes, en los ritos egipcios y sobre todo en Memphis y en Misraín, o Memphis-Misraín, porque al final
terminaron uniéndose gracias a Garibaldi. Luego nos explicas, por favor, la génesis, qué es eso, cómo surgen, etcétera. Adelante. Digo para que la gente no se quede en el aire, luego se va a explicar. Adelante. De acuerdo. Sí, yo a veces me voy por cerros veredas. No, perdón, tú y yo. Empiezo hablando de una cosa y termino hablando a mí me ocurre mucho más que a ti. Tan solo lo anoto porque yo sé que el 99,99% de nuestras amigas y amigos se van a quedar. ¿Y eso qué es? Lo vamos a explicar luego. Adelante. Vale. A ver, la esotérica, su raíz proviene, o yo creo que proviene, y es lo que explico en el libro, evidentemente, de todos los misterios, los antiguos misterios, tanto los mayores como los menores, que se dan en Egipto, pasan a Grecia, pasan a Roma, son mediterráneos, exclusivamente mediterráneos. Y eso es que nos toca muy de cerca a todos los que vivimos en la cuenca mediterránea, incluido una buena parte de los franceses. Esos ritos que estaban, sobre todo que vivían en las islas adriáticas, al final terminan entrando dentro de Italia, que todavía no era Italia, sino era una serie de pequeños reinos, baronías y tal, pero entran a través del reino de Nápoles y de la República de Venecia. Principalmente esas son las dos puertas de entrada. Entonces tienen un componente de todas esas influencias dionisíacas, eleusinas, de todos los grandes misterios que existían, ¿no? Y al final esto lo recoge un personaje muy interesante de Nápoles, que es Raimundo di Sangro, y Raimundo di Sangro, junto con parte de su familia, algunos... ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? Esto estamos hablando de 1600... casi 1700. Sí, casi rozando 1700. La familia de Di Sangro. Sí, rozando 1700. Sí. Pero es que, claro, en Nápoles siempre ha habido una gran influencia esotérica en general. De corrientes muy antiguas, muy diversas. Sí, muy antiguas, de corrientes muy diversas. Pero de que eran alquimistas, Di Sangro, nos puedes comentar anecdóticamente las obras de arte tan increíbles que dejó allí en Nápoles y que se pueden ver. Claro, por ejemplo, la capilla de Di Sangro. Dentro de la capilla de Di Sangro está el Cristo Velato. El Cristo Velato es una obra de arte increíble por la perfección que tiene y la minuciosidad como está hecha. ¿Sabes? Luego tienes algo muy curioso, porque además él era un hombre muy versado en ciencias, y entonces tienes dos estatuas, pero que en realidad son dos esqueletos, uno de mujer y uno de hombre, pero que le creó en su momento todo lo que era la estructura de las venas y las arterias, con un material que hasta ahora está en perfectas condiciones. Claro, entonces, y además está detallado y hace la diferencia, porque claro, la estructura no es lo mismo para el hombre que para la mujer, porque la mujer evidente pues tiene todo el tema de partos y por tanto él hace esa diferencia. O sea, sabía, o sea, ya en aquel momento ya sabía, y hizo una reconstrucción. Hay dos universidades americanas que están muy interesadas en eso, sobre todo por los materiales en que se construyó, con qué se construyeron, que han sobrevivido pues hasta ahora, ¿no? Y eso es curioso. Y Nápoles tiene más. La Plaza Nilo, por ejemplo. La Plaza Nilo es una maravilla. O sea, también hay una estatua ahí que no se comprende muy bien, porque en realidad es un dios a lo griego, ¿eh?
tumbado un poco, vestido a lo griego, con una cornamusa de la abundancia, pero hay una esfinge al lado, una pequeña esfinge. Entonces, lo egipcio ya estaba ahí dentro de... Tú lo has hecho muy, muy interesante, lo egipcio, es decir, de qué manera el hermetismo egipcio, la alquimia egipcia, Claro, se perpetúa hasta, volvemos al príncipe Raimundo di Sangro, que solo con una tradición de muchos siglos acumulada o milenios es capaz de realizar esas obras, sobre esos esqueletos humanos, esas obras de arte increíble. así es, así es. Y luego, bueno, familia suya pertenecía al Temple, o sea, Di Fonseca, que en aquel momento Di Fonseca era el gran maestre del Temple, tenía mucha relación tanto con este familiar de Di Sangro como con Cagliostro. Estamos hablando, por cierto, por supuesto, de una continuidad del Temple, de la Orden del Temple, después de la supuesta aniquilación de la misma siglos antes. Claro, a ver, hay quien esto también lo niega, ¿no? Que solamente se concentra en lo que es digamos, los constructores de catedrales del siglo XVI y sobre todo del siglo XVI, y siglo XVII y siglo XVIII. Pero, claro, la pregunta está ahí. A ver, los constructores de catedrales, que evidentemente tenían una sabiduría para construir, tenían esa misma sabiduría y conocimiento en temas filosóficos, o son otros los que se incorporan y le aportan ese conocimiento filosófico. Bueno, los ingleses dirían que no, que eran los constructores, ¿no? Pero hay otras masonerías, por eso digo que hay varias, pero aunque coincidamos todas en lo mismo, que decimos que sí, o sea, que el Temple tuvo mucha influencia dentro de la masonería, en principio porque les sirvió para ocultarse cuando fueron perseguidos. El Temple nace en 1118 y termina en 1320, o alrededor de 1320, bueno, se tienen que esconder porque son perseguidos por la Iglesia Católica. En Escocia, ¿dónde se escondieron? En la Orden del Cardo, eso sí que lo tenemos documentado, que entraron en la Orden del Cardo y cambiaron de nombre. Era una orden creada por el rey, ¿verdad? Sí, en aquel momento la Orden del Cardo era una orden real. Pero, por ejemplo, aquí en España también pasó lo mismo. O sea, quiero decir, aquí los templarios dejaron de llamarse templarios, pero pasaron a ser la Orden de Montesa. Aquí no hubo juicios. Te anoto la sincronicidad que yo conozco bien eso, porque nací en la calle Montesa número 13 de Madrid, en una casa antigua que ahora han derruido después, que estaba hecha sobre el antiguo cuartel del Temple. Yo he nacido ahí en la base del antiguo cuartel del Temple, de la Orden. Por eso se llamaba Montesa, claro, evidentemente, ¿no? Sí. O sea, quiero decir que de alguna manera ellos buscaron una salida, y parte de esa salida al final termina siendo la masonería. Porque claro, ellos dejan en 1320 desaparecer, aunque sigan en otras órdenes o sigan trabajando en otras órdenes. Pero aquí, en 1407, se crea la Orden Rosacruz, y la Orden Rosacruz recoge mucho de lo que el Temple había sembrado. Y al final la Orden Rosacruz es la que termina, de alguna forma, tanto en Inglaterra como en el continente, influenciando, por lo menos, yo no digo creándola, pero por lo menos influenciando en esas logias de constructores
y dándole y aportando su conocimiento. Y esa es la gran trayectoria. Tenemos por el sur, por Italia, todo lo recogido de los antiguos misterios, y en lo que es Europa continental tenemos a los rosacruces expandiéndose y expandiendo sus ideas, y a través de la masonería es una de las vías que utilizan. Me parece una síntesis muy, muy completa que yo comparto plenamente en libros que yo he escrito pues hace más de 20 años, como Claves ocultas del Código Da Vinci. Yo llegaba a las mismas conclusiones que desde luego entonces eran rechazadas por la mayoría de los historiadores, pero no importa. Ahora, hay tantos temas, o sea, este es un vídeo que yo recomiendo a los interesados volver a ver una y otra vez, porque es muy difícil explicar algo tan complejo. Ahora, has ido mencionando muy diversos términos que, por ejemplo, obediencia, rito, logia. Por favor, si pudieras hacernos un entronque, explicarnos qué significa cada cosa, remontándonos a ese origen que tú decías, templario, luego el salto Rosacruz, etcétera. Es decir, cómo surgen y qué significan las logias, los ritos, las obediencias. Una logia es, digamos, un grupo de masones, mayor o menor, depende de país y depende, o sea, por ejemplo, las logias en Inglaterra son bastante numerosas, las logias en España son relativamente pequeñas, no son muy grandes, pero bueno, pero evidentemente, y es una agrupación, o sea, es un número de masones que forman una logia. O sea, pero inicialmente eso era también los constructores de las catedrales, formaban logias. Sí. O sea, lo que nosotros llamamos masonería operativa, que sería la de los constructores, estaba formado exactamente lo mismo. O sea, era un grupo de constructores que formaban una logia en este caso de trabajo, ¿no? O sea, no era especulativa. Luego viene la masonería especulativa, que es la de las ideas, la de los valores sí que estaban, pero las ideas son las que se incorporan con la especulativa, ¿no? Y eso es una logia. Entonces, una logia toma un nombre. Es un nombre, perdón, que se usa para otras cosas. Lo digo, gente que visita Venecia, oyen que les hablan de la logia de Venecia como donde estaba el gobierno. Es decir, era un término que no sé cuál es su significado. A ver, la logia en cuanto a constructores era digamos, el habitáculo. Eso en la Sagrada Familia hay una pequeña logia, no que funcione como logia, sino que estaba donde se guardaba pues el material de construcción, pero también se hacían las reuniones y se hacían todas estas cosas. Y a eso se le llamaba logia, a ese, digamos, local que estaba en cualquier construcción de cualquier catedral. Y de ahí nace la logia. Es donde se reúnen, digamos, los constructores. Y luego, evidentemente, cuando ya se pasa a lo especulativo, es donde se reúnen la gente pues, a filosofar, a debatir, a adquirir conocimiento. Porque en el momento de que hay un trasvase de ideas, no de discusiones, que eso es la política termina en discusión, nosotros nunca terminamos en discusión. O sea, nosotros hablamos, debatimos, pero evidentemente no hay discusiones. Cada uno aporta y cada uno recoge lo que él cree que le es válido, porque tampoco tienes ninguna obligación de recogerlo todo, ¿sabes? O sea, recoges las partes que te son válidas y vas construyéndote tu propio camino. Eso es una logia. La mía, yo digo, logia madre, San Juan de Cataluña. Luego he estado en otras, porque he estado en varios ritos y he estado en otras. Eso es una logia. Una agrupación de varias logias, pueden ser muchas o pueden ser pocas, ¿sabes?
Gran Logia de España, no sé si va por la 180 en este momento, por ejemplo, una agrupación de logias es una gran logia. Una gran logia o un gran oriente. Es exactamente lo mismo. Se pueden llamar de las dos maneras, ¿no? Que es una agrupación de logias. Y eso es una orden. Para nosotros, entre nosotros, llamamos una orden. ¿Qué es una orden? Pues bueno, la Gran Logia de España es una orden, la Gran Logia Simbólica Española es una orden, la Gran Logia de Memphis Mizraim es otra orden, la Gran Logia Femenina de España es otra orden, solamente de mujeres. Bueno, esas son las órdenes que hay. ¿Y qué tiene que ver esto con, por si nos puedes definir, con algo que tú has mencionado, las obediencias y los ritos? Bueno, o sea, cada obediencia, o sea, cada orden, cada obediencia... obediencia es equivalente a orden. Sí, a ver, obediencia, orden, gran logia o gran oriente es exactamente lo mismo. Son formas de llamarlo, pero es exactamente igual. Entonces, cada obediencia o cada orden o cada gran logia tiene sus ritos. Unas tienen muchos, otras tienen solamente uno, otras tienen dos, dependiendo, por ejemplo. Nos remontamos, perdona, al más antiguo para seguir, aunque tú lo detallas muy bien en tu libro, un orden cronológico. ¿Cuál es el primer rito? Más o menos. Bueno, eso es muy difícil de saber cuál es el primero. Por eso digo más o menos, porque hay una discusión. Pero si tuviéramos que hacer una cronología, yo diría que primero es el rito de York. Pero claro. El rito inglés. Sí, pero a ver, pero ahí nos estamos dejando, digamos, los ritos egipcios que ya existían en las islas adriáticas. Claro. Entonces, y a lo mejor incluso en Nápoles o en Malta, donde fue a parar Napoleón. Bueno, lo de Nápoles es un poco más tarde, o sea, eso ya estamos en 1700, ahí ya sí que coinciden con los ingleses, ¿no? Pero yo diría, lo primero es el rito de York. El rito de York es anterior a 1717. O sea, a ver, la Gran Logia de Londres no funda la masonería. La Gran Logia de Londres en 1717 lo que hace es estructurar la masonería, que hasta entonces no estaba estructurada. O sea, había logias por ahí sueltas, salvajes, que no pertenecían a ningún sitio, simplemente, bueno, estaban en una zona y ya está, no se habían agrupado en esas otras grandes agrupaciones, ¿no? La agrupación más o menos que tiene cara y ojos y puede ser la primera es eso, la Gran Logia de York con el rito de York. Luego se crea un rito inglés, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Definirlo de alguna manera, basado en el rito de York, pero ya es un poco distinto. Diferente. Rito inglés. Los ingleses y los escoceses estaban en guerra. Por lo tanto, parte de los escoceses y parte de los ingleses católicos, los católicos, se exilian en Francia y allí se crea el rito escocés antiguo aceptado. Ya tenemos dos. Pero por ejemplo, hay historiadores como David Stevenson, que documentan este libro, que ya existían logias escocesas antes de eso. No, logias de Escocia sí. Bueno, claro, sí, logias en Escocia. A ver, dice, claro, las logias escocesas originales y sus miembros. Claro, las logias escocesas, por ejemplo, Mary Chapel, o sea, Mary Chapel es la número 0. O sea, está por delante de las logias inglesas, es una logia escocesa. Y la de Kilbeanin, perdona la interrupción. No, pero está bien aclararlo. Y la de Kilbeanin también, o sea, también. O sea, son logias escocesas, tienen número ceros, o sea, porque, bueno, no se sabe exactamente cuándo se fundaron, ¿no? Ya existían, han existido. O sea, los ingleses dicen han existido siempre. Pero
Cuando se marchan los escoceses, se exilian en Francia, y allí se monta el rito escocés antiguo y aceptado. ¿Por qué? Porque eran de alguna manera los que apoyaban al Carlos el Pretendiente, que estaba exiliado. Carlos Estuardo, el Estuardo, Bonnie claro, Prince Charles. Claro, Sí. claro, son los Estuardos. Y entonces, que bueno, primero está en Francia y luego se va a Italia. Claro, y ahí es donde está. Ese es el rito escocés. El rito escocés yo creo que hoy es el rito, digamos, más expandido a nivel mundial. Luego hay una escisión en la Gran Logia de Inglaterra en 1800, en 1750 más o menos hay una escisión, que se dividen en antiguos y modernos, que se vuelven a unir en 1813 y crean un rito que se llama emulación. Es un rito bastante difundido a nivel mundial. Yo creo que sería el segundo a nivel mundial, ¿no? Luego ya vendría un tercer rito, que sería el de Memphis-Mizraim, y luego un rito que tiene connotaciones templarias, que es el rito escocés rectificado, que esto proviene de la estricta observancia templaria, digamos, alemana. Se divide y es el rito escocés rectificado. Yo creo que estos son los grandes ritos. Luego tienes Schroeder, luego tienes el sueco, luego tienes el de Findel, luego hay ritos más minoritarios, hay bastantes, pero son más muy bien sintetizado todo. Bueno, haría falta hablar, sería fascinante hablar de los ritos el rito sueco, por la importancia que tiene ese ser excepcional, brillante, genio absoluto y místico absoluto que fue Swedenborg, claro. Científico, filósofo e iluminado, que veía cualquier tipo de cosas. Pero aprovecho al mencionar a Swedenborg para hablar de dos grandes personajes y por favor que nos los sitúes masónicamente. Uno, que la mayoría de la gente muchos que están viendo esto y algunos que son muy críticos con la masonería, no se les ocurriría asociarlo, los que son místicos, que es el llamado, insisto, llamado Conde de Saint-Germain. Has mencionado antes al príncipe Carlos Estuardo y hay que recordar que en la escena histórica ese llamado Conde de Saint-Germain, más allá de cuál fuera su identidad, aparece por primera vez en la invasión que Carlos Estuardo y los suyos pretenden hacer a Inglaterra, y ahí está el Conde de Saint-Germain, que le detienen y le sueltan porque es alguien muy gordo. ¿Qué relación tiene ese famosísimo Conde de Saint-Germain, también llamado el Rosacruz Inmortal? Qué importantísima relación tiene en la historia de la masonería. Sintetízanoslo, por favor. Bueno, a ver, evidentemente él es masón y ahora justificaré el porqué. Y por supuesto, él está en las líneas esotéricas. ¿Qué es lo que había más esotérico en aquel momento? Bueno, el rito egipcio, de alguna manera, pero también el rito rectificado, como he dicho antes, ¿no? De la estricta observancia templaria, primero, y rectificado. Después, por ejemplo, alguien que perteneció al rectificado, eso está claro. O sea, rito rectificado, perdona, rito escocés, digo, porque si sí, no... Sí, escocés rectificado. Escocés rectificado. Pero ¿por qué el escocés rectificado? A ver, porque son más crísticos y ya encajaba con su vía crística. Y además él era muy amigo de otro gran masón, también en esa línea, él más en los ritos egipcios que en los en los rectificados, que es Giacomo Casanova. Giacomo Casanova también. Y
amigo del... por supuesto, y vinculados en algunos affairs, Fascinante, porque la gente no se puede imaginar que el gran Casanova, que tiene esa fama, que se dice eres un Casanova, era amigo del conde de Saint-Germain y era masón. Sí. Claro, precisamente en Italia, ¿no? O sea, donde está toda esa, digamos, masonería esotérica, ¿no? Y claro que tienen que ver. A ver, si hablamos de Disangro era alquimista, era este del que hemos hablado antes en Nápoles, sí, que había hecho esas obras. Sí. Claro, el Raimundo Disangro era alquimista, era cabalista. Claro, estaba dentro de todo el mundo. A ver, ¿yo por qué escribo este libro? Yo escribo este libro porque en un momento dado, o sea, me doy cuenta que los autores que a mí me interesan, o los autores que a mí me van moviendo, pues es Raimundo Disangro, el conde de Cagliostro, Don Penerti, el barón de Chudi, el Regine de Ischio, Sabaletele de Lange, Globetal Bella, o sea, claro. Papus después, el MacGregor Matters, yo no sé, ese se conoce poco, el MacGregor Matters, pero él fue uno de los fundadores. La Golden Dawn. De la Golden Dawn, claro, pero antes era de Societas Rosacruciana. Eso es, la asociación rosacruciana en Anglia, en Inglaterra. Sí, claro, es ría. O sea, antes era... Y vestía, tú lo dices muy bien, algunos de sus vestidos rituales eran egipcios. Evidentemente. Claro, y bueno, pues todo esto te lleva a... Es muy amplio. A mover. Sí, pero es que es muy me amplio. Permito retomar porque es a muchos seguidores de mi canal les fascina el personaje del conde de Saint-Germain, que requeriría muchos vídeos, pero mínimamente para comprender su vinculación con la masonería. Te pido por favor que te remontes a dos cosas: su influencia en los congresos o conventos, o sea, congresos, reuniones de masones que hubo en el siglo XVIII, uno, y dos, donde supuestamente va a morir en casa de un gran discípulo suyo, que es una importancia enorme metapolítica y también esotérica, que es Carlos de Hesse. Por favor, coméntanos brevemente qué importancia tiene el conde de Saint-Germain en esos congresos masónicos. Bueno, a ver, los congresos son los que se van haciendo en función de cómo va avanzando, sobre todo esa masonería que está, yo diría, en el sur de Francia. Claro, hay que entender que el sur de Francia, por ejemplo, Niza era italiana. O sea, claro, Niza, ahora nos pensamos que, excepto los italianos, evidentemente que ellos saben que era italiana, pero la mayoría creemos que siempre ha sido francés. No, eso era Italia. O sea, por tanto, cuando hablamos de esa parte de Francia, por donde se mueve Saint-Germain, y la parte también italiana, se van creando congresos porque se van estructurando obediencias, ¿no? Y él participa y él está, evidentemente. ¿Por qué termina luego en Prusia? Bueno, pues porque había habido un personaje que era Federico II, que les había creado, o sea, había construido, digamos, en aquel momento una biblioteca, templo, biblioteca y no sé cuántas cosas más. O sea, y claro, era un punto de referencia. O sea, y por eso, claro, evidentemente estaba Hess y estaban muchísimos, sobre todo en el rito escocés rectificado, estaba Bruce Smith también, estaban todos estos. Estamos hablando
de diferentes principados y condados dentro de lo que hoy llamamos Alemania. Sí, sí, correcto. Donde el personaje importante era este que has mencionado antes. Alemania todavía no estaba Federico II. Bueno, claro. Sí, que no. Sí, Federico II de Prusia, claro. De Prusia, por eso digo. Prusia, claro. No es Federico II de Hohenstaufen, muy anterior, sino de Prusia. De Prusia. Perfecto. Adelante. Perdón, y disculpa que yo te haga dar un poco marcha atrás para centrarnos un poco. ¿Cuál es la influencia, la importancia que tiene el conde de Saint-Germain en uno de esos congresos y hasta qué punto en ese congreso hay una confrontación con otros personajes de los que no hemos hablado y que tienen una enorme importancia para todos los conspiranoicos, empezando por mí, que son los iluminados de Baviera? No sé si te es posible sintetizarnos de qué manera participan ellos, las corrientes rosacruces, los seguidores del conde de Saint-Germain. ¿Qué pasa ahí? Si es complicado, lo sé, pero si puedes hacernos una síntesis, ¿de qué combate hay ahí? Bueno, a ver, yo creo que en ese convento, nosotros llamamos convento esto. Sí, he dicho congreso para que se entienda. ¿De Willenbad o cuál? Así, exactamente. A ver, yo creo que en todos, en el de esos primeros congresos, luego está el congreso que se monta entre la estricta observancia templaria y de donde sale el rito escocés rectificado, es el de Whitehall. Luego hay el de París. O sea, en todos se termina de alguna manera, por decirlo de alguna manera suave, distanciándose unos de otros. Por no decir peleándose. Bueno, distanciándose porque, claro, se confrontan puntos de vista muy, muy divergentes y entonces cada uno quiere tener su escuela y cada uno quiere que su escuela sea la que realmente sea hegemónica, ¿no? De alguna forma. Entonces, ¿y cuál es la influencia? Esas separaciones existen, sí, dime. Perdóname, ¿cuál es la influencia de la corriente, por centrarnos en algo del conde de Saint-Germain y de los Illuminati de Baviera? Por no armar a la gente una ensalada y ceñirnos a dos de las piezas que se mueven en ese ajedrez. A ver, los Illuminatis de Baviera, claro, ellos lo que quieren, o sea, es hacer un cambio. Es hacer un cambio político. Sí, un cambio político por las injusticias que estaban viendo. O sea, en realidad es eso. Entonces, montan una especie de tribunales, ¿no? De tribunales públicos, o sea, pero populares, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente se crean los Illuminatis de Baviera, ¿no? Que no tienen nada que ver con los Illuminatis de Aviñón, de Pernetti. La gente no los conoce, son corrientes muy místicas que no son populares. Sí, exactamente, que es mucho más mística y mucho más esotérica, ¿no? Esta es mucho más política. Y eso, bueno, da un cierto resultado, hay una serie de cambios, pero que al final termina, ellos mismos se terminan disolviendo porque ven que no, entre que a una parte los procesan y a otra parte evidentemente no se ven capaces de seguir adelante, el tema pues termina de alguna forma diluyéndose, por lo menos aparentemente, ¿no?
queda un sustrato debajo, siempre queda un sustrato debajo. O sea, el por qué, por ejemplo, se le acusa muchas veces a los ritos como ritos de Memphis Misraim, ritos egipcios, de que tienen muchísimos grados, que un rito ahora de Memphis Misraim debe de estar por los 99 grados, ¿no? Y dicen, no, es para aparentar y tal. Bueno, eso no es cierto. O sea, esos 99 grados, cada uno de ellos tiene un ritual. O sea, es algo que se iba a perder, que iba a desaparecer. Eso ya lo hizo el rito escocés antiguo aceptado antes, con sus 33 grados, ¿no? O sea, algo que iba a desaparecer y dice, bueno, es mío. Por ejemplo, el grado Rosacruz del rito escocés, antiguo y aceptado. A ver, está formado por 5 rituales diferentes, por 5 líneas rosacruces diferentes. Y al final eso lo sintetizan en un solo ritual y en un solo grado. Bien, los Illuminatis de Baviera queda el sustrato y hay quien lo ha recogido en algún grado por ahí. O sea, está recogido, pero como grado, no como línea. Y los neo-Illuminatis actuales, yo sé que esto no va a gustar mucho, pero los cogería con pinzas. Ya, dejémoslo ahí porque sería otro tema. Ahora, volviendo a lo que te comentaba, insisto, no va esto del Conde de Saint Germain, pero como tanto habla tanta gente del Conde de Saint Germain, ¿cuál es la influencia, cuál es el papel del Conde de Saint Germain en la masonería, en ese momento de la masonería? Lo que podemos deducir, porque no está muy claro, ¿cuál es? Primer punto. Y luego hablemos brevemente de quién era su discípulo en cuyo palacio se supone que murió, Carlos de Hesse. Pero sobre todo, Conde de Saint Germain, ¿cuál es su influencia en la masonería? Bueno, en la masonería la influencia, a ver, no es demasiada. Yo creo que es mucho más su influencia en todas las líneas esotéricas y ocultistas que habían alrededor de la masonería. Ahí sí que tiene un verdadero peso. Porque, a ver, ¿cómo lo veo yo esto? Pues mira, yo creo que el Conde de Saint Germain, como le pasó también a Cagliostro, como le pasó al propio Casanovas también, o sea, eran personajes demasiado libres. O sea, en realidad tenían un concepto demasiado libre para poder estar muy encasillado dentro de una estructura. Entonces, ellos estaban, claro, evidentemente, cómo iban a dejar la masonería de lado cuando era una potencia que se movía y tenía una gran influencia social, ¿no? Participaban, pero participaban siempre desde el punto de vista de sus propias enseñanzas, que eran importantes, precisamente porque eran esa línea esotérico-ocultista que luego se ha perdido, luego posteriormente ya en el siglo XX, siglo XXI, bueno, XX, sobre todo en el XX se pierde muchísimo. Ahí queda claro. ¿Y cuál es la importancia dentro de la masonería esotérica? Y disculpa porque se oye aquí un sonido un poquito raro, y en un sentido más amplio, dentro de la política de su tiempo, de ese gran discípulo del Conde de Saint Germain, desde mi punto de vista, que fue Carlos de Hesse. Primero, ¿qué significaba Hesse? Porque había 3 principados, y luego, ¿qué importancia tan brutal tenía dentro de las órdenes esotéricas Carlos de Hesse? ¿Por qué el Conde de Saint Germain, el llamado Rosacruz inmortal, elige ir a morir ahí? Habrá gente que diga, no, si es un maestro ascendido. Bueno, hay documentación de que en esa existencia, al menos, él murió ahí. ¿Qué significaba? ¿Qué significado tiene Carlos de Hesse tan enorme? Bueno, Carlos de Hesse, evidentemente, con todo lo... A ver, en realidad hay que entender que eran familia. O sea, Brunswick, Hesse y
y Prusia eran familia. O sea, eran parientes que, digamos, gobernaban en diferentes estados o principados. Claro. O sea, entonces ellos tienen una gran influencia en toda esa zona. Aquí hay una cosa que no viene, a ver, no está dentro de lo que me has preguntado, pero que es un poco colateral, pero viene a cuento. Viene a cuento para situar ese poder que hay ahí, o sea, en Alemania, ¿no? Cuando la toma de Jerusalén, antes de la toma de Jerusalén, o sea, ya ahí prácticamente ya queda definido que las dos grandes órdenes que tienen influencia, una es el Temple y la otra es la que luego será Malta, ¿no? Y los caballeros teutónicos quedan un poco ahí no sabiendo muy bien qué hacer. Se repliegan hacia el continente, o sea, vuelven otra vez, digamos, hacia Alemania, lo que es Alemania ahora. Y entonces, claro, a ver, es un ejército que no se sabe muy bien qué hacer con él. Y se le da evangelizar todo lo que son ahora los países bálticos. Pero ¿de dónde parten? Parten de Prusia, parten de Hesse, o sea, parten de los estados alemanes, de esos estados que luego serán alemanes, que es donde está el poder. Entonces, todo eso, al final, claro, desaparece, que el último gran maestro de la orden teutónica, al final se lo concede al rey, bueno, al emperador, en aquel momento al emperador de Alemania, ¿sabes? Le da la gran maestría y por tanto desaparece la orden teutónica, desaparece. Pero vuelvo a decir, el sustrato queda, el sustrato está ahí, ¿no? Y el sustrato va permealizando todo lo que es otras cosas, en este caso la masonería. Esa es el por qué va ahí. O sea, va por dos motivos. A recoger, de alguna manera va a recoger toda una serie de enseñanzas y a depositar también otra serie de enseñanzas. Las enseñanzas que él evidentemente tiene. Hay quien dice que luego ahí él lo que hace es una transmutación y vuelve otra vez a, ya sabemos que Saint Germain aparece y desaparece como el Duero, ¿no? Pero bueno. Sería una historia larga, pero me permito... Pero estos encierros así, es que ya lo tenemos con los templarios. Los primeros 9 templarios, o sea, los 9, que además son 9, ¿sabes? Claro, la pregunta está, ¿qué hacen 9 personas en lo que era el templo de Salomón, ¿sabes? Durante un año, ellos 9 solos? No tienen ejército, no tienen nada. Sí. Ahí está explicado. Sí. Tu libro, tu otro libro. Adelante, sigue. No, o sea, claro, es una pregunta que todo, a ver, que nos hacemos muchos, ¿no? De decir que hacen 9 caballeros ahí encerrados durante un año antes de crear un ejército, ¿no? Y luego hacen un ejército, bueno, parecido a lo que ya hacía Malta, que era ayudar a los enfermos y ayudar a los peregrinos. El tema de por qué unos y otros, a ver, esto es un poco también qué hace el caballero Ramsay. Tenemos otro caballero, es el fundador, de alguna manera, el fundador, entre comillas, del rito escocés antiguo aceptado. Caballero, también, digo para quien lo quiera buscar en Wikipedia, sí. Donde sea, Ramsay con Y. Sí. Adelante. ¿Qué hace? También yéndose a donde está el obispo de Rouen, que en realidad
termina siendo obispo de Rouen, que hace también retirándose allí a casa de este personaje, o un castillo, no una casa, no un castillo con una catedral, o sea, evidentemente. A ver, hay muchos casos de estos, hay muchos casos dentro de toda la historia. Que se hace una recopilación, una introspección, un renacimiento, algo que es lo que hace la iniciación. O sea, yo siempre digo, para mí el ocultismo es igual de importante que pueda ser el esoterismo. Yo nunca he hecho ninguna crítica al ocultismo, lo sigo desde muy joven, pero la diferencia es que el esoterismo tiene una iniciación y el ocultismo no siempre. El ocultismo a veces se aprende por libros, se aprende por charlas, se aprende por tal, y te lleva al ocultismo ahí a base de eso, pero no hay una iniciación, porque una iniciación lo que te hace es un revulsivo. Y eso es lo importante. Explícanos mínimamente qué significa revulsivo. Bueno, es como lo que pasa, digamos, en psiquiatría, ¿no? O sea, quiero decir que de alguna manera es un encontrarte contigo mismo. Es y eso te marca. O sea, el secreto masónico, cuando se habla del secreto, ese es el secreto masónico. Es el secreto masónico que no puede explicar nadie. O sea, porque además no es el mismo para todo, es diferente para todos, pero en cambio cada uno lo vive de una manera distinta. Pero a todos nos hace lo mismo. O sea, a todos nos crea una impronta. Y eso es lo importante de la iniciación, la impronta. Muy, muy bien definido. Perdón, que yo remonte otra vez más, solo para no dejarlo en el aire, a Carlos de Hesse, ese amigo y discípulo del conde Saint-Germain, que tiene una importancia tan enorme porque él se convierte en gran maestre de un montón de órdenes esotéricas como Le Frère Ainé, puedes decirnos el nombre, los de Asia, los hermanos iniciados. Los hermanos, sí. O sea, a ver, no, pero hay... Órdenes de una importancia y de un misterio profundo. Bueno, es que en Alemania es un sitio donde eso se dio durante una época muy determinada, ¿no? O sea, a ver, decir los hermanos de Asia. O sea, en realidad cuando se habla de Asia se está hablando de Egipto. O sea, Asia en aquel momento era la parte, digamos, de todo lo que nosotros ahora conocemos como Oriente Próximo. Exacto, la síntesis está hecha, precisa. Sí. Y entonces, bueno, a eso lo llamaban Asia. Era la forma. Pero en realidad los hermanos de Asia es un rito egipcio. Pero él es la cabeza de esa. Él es el gran maestro. Esotéricas. No, él es el gran maestro de varias, claro, evidentemente. O sea, quiero decir, porque siempre en aquel momento se buscaba, o sea, alguien de la familia real. Claro. Me vas a permitir que salte, puesto que esto no se puede hacer eterno, pero sí a las amigas y amigos del canal les interesa. Galo ha sido tan amable de decirme que no hay inconveniente en que vuelvan en otros momentos para profundizar en algún punto, para hablarnos del Templo de Salomón, que para mí es el punto donde estaba establecido más importante del planeta. Pero volviendo a Carlos de Hesse, vas a comprender tú y sobre todo los amigos por qué tanta insistencia. Hay dos puntos que a mí me parecen muy interesantes y que me chocan un poco. Cómo Carlos de Hesse, siendo un hombre espiritual, esotérico, discípulo, amigo del conde de Saint-Germain, está ligado a dos acontecimientos extraños que huelen un poco a azufre. Uno,
Hesse eran 3 estados de Hesse, pero de ahí y de otro principado al lado de Brunswick es de donde salen los hessianos, que son mercenarios terribles que van a combatir a la guerra de la revolución norteamericana, la guerra de liberación contra el imperio inglés, y la corona inglesa les paga y hacen, o sea, Carlos de Hesse y sus parientes hacen verdaderas fortunas, primer punto. Y segundo punto, su banquero, el banquero de los Hesse, es el primer Rothschild. O sea, la casa Rothschild, que todavía no se había cambiado el nombre Bauer hasta ponerse ese nombre Rothschild, esos que tienen tanta fama con tanta razón y tanto poder en el mundo, no hay que ver más que a Macron, que es un banquero Rothschild, surgen ahí. A mí hay algo que me choca. No sé si, ¿qué nos puedes tú ilustrar al respecto? No, yo creo que de alguna forma lo que hace la casa, bueno, como todas las casas reales, o sea, es coger y pedir ayuda a parte de su familia. O sea, claro, Inglaterra, hay que tener claro que Inglaterra, la dinastía que hay, no es la angla, o sea, es holandesa. Clarísimo. Claro, es una casa holandesa lo que está dominando, bueno, lo que está, que se cambian también el nombre, también se cambian el nombre. Los Windsor es un nombre que se lo ponen el castillo de Windsor para ocultar que somos parientes de los alemanes que han luchado contra Inglaterra en la Primera Guerra Mundial. Pero son orangistas, son orangistas. O sea, esto es innegable. Traduce lo de orangistas porque no, de la casa de Orange, alemanes. Claro, de la casa de Orange holandesa, de la casa de Orange de Austria, holandesa. Perdón, de Holanda. Holanda. Sí, hablamos de todo eso. Perdón, pero la pregunta es ¿cómo? Entonces, ¿por qué va o sea, por qué van, bueno, van efectivamente a apoyar y a ayudar y a concebir, digamos, el que de alguna manera esa otra masonería que yo he dicho que es mucho más liberal, no domine. No domine. O sea, eso es así. O sea, fíjate, hay una cosa que, ni los masones ni muchos masones, no estoy hablando de todos, pero ni muchos masones lo tienen en cuenta. Por ejemplo, si tú vas por Sudamérica y por América, ¿ves? Sobre todo en América te verás muchos templos, aquellos construidos en el 1800, y en el frontispicio te verás que pone AFA, A.FA.M, que quiere decir antiguos no tiene importancia, no tiene la menor importancia. A mí lo que me preocupa, perdón, Galo, es que los Hesse, o sea, teniendo esa vinculación para mí espiritual, mística, etcétera, envían a sus nacionales a matar y a morir a cambio de una millonada, a cambio de enriquecer sus arcas. Y segundo punto, esas arcas son gestionadas por quienes luego se van a convertir en los importantísimos banqueros Rothschild. Quiero decir, ahí hay razones para sospechar que hay movimientos criptopolíticos extraños. No sé si nos puedes ilustrar al respecto. No, la verdad es que en ese tema te puedo más de la historiografía, te la puedo realmente confirmar. A ver, el tema
evidentemente poder había, eso está claro, eso no es innegable, ¿no? Poder, Que van a poder buscar, y dinero. sí, no, hablo de poder en los dos sentidos. ¿Que van a buscar más poder? Bueno, pues es posible. Yo ahí no voy a negar ni a afirmar una cosa que realmente entraría dentro de unos ciertos parámetros. Perdona que yo haya derivado por aquí, pero como No, ya no, no. esta charla yo la he ido derivando para un tema que a algunos de nuestros seguidores de este canal les puede interesar, que es la parte metapolítica, qué relación tiene la masonería con la política, etcétera. Yo ya casi, si te parece, digo, por concluir con todo lo que te parezca interesante en esta línea, Sí. dejar para otra oportunidad lo que es esencial en este libro tuyo, la masonería esotérica, digamos, los orígenes egipcios y los ritos egipcios de la masonería. Entonces, por terminar y concluir con todo este aspecto, esta implicación política, digamos, metahistórica, yo hablo de metahistoria más allá de la historia aparente o criptohistoria, la historia oculta, criptopolítica, la política oculta. Tú, te pregunto, ¿no crees, yo sí creo, por eso te lo pregunto, que de repente hay una mezcla entre el esoterismo profundo de gente como el conde de Saint Germain o su discípulo, le he puesto como un ejemplo, Carlos Sí, de Este, con, sí. ojo, han forjado la historia moderna como tantos otros iniciados. La influencia que han tenido no solo, por ejemplo, o han intentado tener en Estados Unidos, yo te hablo desde mi punto de vista muy simplista. Por un lado, los GESE enviando mercenarios a luchar contra los revolucionarios, que a su vez, ojo, desde mi humilde punto de vista, los revolucionarios tenían grandes figuras que eran discípulos del conde de Saint Germain, como era, por ejemplo, Benjamin Franklin, Por iniciado ejemplo. en Narbona, en el sur de Francia, como templario por el conde de Saint Germain, bajo otro nombre suyo, o su jovencísimo y valiente discípulo revolucionario y conspiranoico del principio al fin, el hombre más rico de París, que era Lafayette. Claro. Lafayette. O sea, Evidentemente. Pero, a ver, y todo esto, además, todo esto, Lafayette, Benjamín, todo esto estaba concentrado en una logia en Francia. Entonces, en Francia, esto se nos ha pasado, pero que estaban muy ligadas. O sea, hay una logia que son... Les amis, ¿no? Los amigos. Sí, bueno, estaban en Les Amis Réunis, pero de alguna manera todo eso estaba vinculado con la logia de los Filaletos y la logia de los Filadelfos, que al final son los que tienen montan... mucho que ver con ese convento, esos dos conventos. Claro, con los dos conventos, era lo que te iba a decir, claro. Que al final son los que montan siguen con los conventos, no es que montan, es que siguen con los conventos. Siguen. Ahí habría otra vertiente enorme, que es todas estas corrientes y las masonerías egipcias, qué influencia tienen en todas las guerras, las revoluciones que hay posteriormente a lo largo del siglo XIX. Bueno, claro. Y luego los personajes que influyen, por ejemplo, pues dentro del convento de 1900, pues que tienes ahí tienes a Prosviriden, tienes a Fabre de Olivet, tienes a Papus, tienes a... Estamos hablando de los grandes, de los grandes ocultistas, de los que han parido los libros de ocultismo más importantes. Tienes a Marhaven, tienes a Víctor Michelet, o sea, tienes a Víctor Blanchard, o sea, a ver, tienes a Guénon.
es que Guénon importante. Porque claro, que Guénon estamos hablando de, por que ejemplo, Guénon de estaba, Papus, martinismo, ocultismo, y Guénon, que es un crítico radical, se vuelve un sí, crítico sí, radical sí, con el sí, ocultismo. O sea, exacto, sí. sí. Pero que, a ver, él está, o sea, Guénon estuvo muy vinculado con el grupo esoterista italiano, donde estaba Regini, o sea, Bueno, donde muchos. Fíjate que hasta a mí se me escapa. Llego Arme, hasta Regini, pero no más. no, estaba Regini, estaba Armentero, estaba Kremer, o sea, y él escribía para la revista Tanor y para la revista ITNI, que la dirigía precisamente Regini. Es un mundo fascinante. He de añadir una vez más, no es publicidad, que está muy bien contado, muy bien resumido en este libro, la masonería esotérica, tema del que hemos hablado con Galo Sánchez Casado, y por ir concluyendo esta entrevista en la que no hemos penetrado en la clave de tu libro, que son No, las masonerías egipcias o egipciacas, etcétera. Por ir concluyendo, ya que yo le he dado un tono a esto más de la influencia política de la masonería, no sé si hay algunas cosas más que se te han quedado en el tintero, esenciales, que lleguen a todo el mundo y que nos quieras comentar para concluir esta entrevista. bueno, a ver, hay algo que se me ha escapado antes, que si quieres, a ver, tú has hablado antes de Swedenborg. Swedenborg, por ejemplo, todo el mundo habla del rito de Swedenborg. Es más, Papus llegó a ser el gran maestro del rito de Swedenborg. Swedenborg no hizo nunca ningún rito. O sea, Totalmente de acuerdo. él no fundó nunca ningún No, rito. perdón, y te pregunto por casualidad, es que no lo sé muy bien. ¿Llegó a ser masón? No, no, en Vale, absoluto. A vale, ver, vale. esto, a ver, pues pasa un poco lo mismo que con Bohme. Bohme aportó muchísimo a Sí, todo lo que es el hablamos, perdón, para conocimiento. que la gente se aclare y busque, Sí. Swedenborg es más fácil, pero Jacob Bohme, B-O-H-M-E. Adelante, adelante. Con diéresis en una de las es. Sí, no, pero digo, claro, que lo busquen en la Wikipedia. Sigue. Bueno, no, a ver, que en realidad es un gran espiritualista. Bohme. Y Swedenborg igual. Son dos grandes espiritualistas. Pero espiritualistas cristianos, además. Espiritualistas cristianos. Pero no fundaron ningún rito masónico ninguno de los dos. Ni eran masones siquiera. Ni eran masones, no, claro, por supuesto que no. No. Hay cosas de estas que la gente confunde. Bueno, lo tenemos aquí mucho más a mano con el tema de Gaudí, ¿no? Gaudí también se ha dicho de que era masón. Gaudí nunca fue masón. Nunca fue masón. Ahora, que todos los amigos que tenía alrededor suyo lo eran, sí, eso es cierto. Desde Prim hasta Víctor Balaguer, que fue presidente de gobierno, no, primer ministro, Víctor Balaguer fue primer ministro, creo. A ver, los Condelwell, que le cogían y le financiaban prácticamente toda obra, también eran masones. Él nunca fue masón. Otro, Tapiró, que era un gran pintor, egiptólogo, ¿sabes? Él no fue nunca. Pero estaba rodeado de masones. Y tenían sus tertulias, tenían sus grandes tertulias, sobre todo en la zona que él era, que era Reus, claro. Claro, hay, por no dejar las cosas en el aire, has mencionado antes a Swedenborg, me centro en él más mínimamente, más que en Sí. Jacob Böhm, que era como más simple. Swedenborg era un ultra genio en su época, o sea, año 1700 y pico, que fue científico notabilísimo, teólogo, filósofo, y antes de transformarse en un místico que tenía visiones que hoy en día habrían dicho, este tipo es un loco.
Y sin embargo, ese loco que era increíble, que tenía visión remota, que demostró, según cuenta uno de sus muchos discípulos, Emmanuel Kant, el gran filósofo, fue capaz de ver a distancia que había un incendio en el momento en que el incendio se producía. O sea, estamos hablando de personajes mayores. Digo, para que muchos despistados no piensen, están hablando de cualquiera. No, él estaría en la línea de los místicos, estaría más en la línea de los místicos, ¿no? Como Teresa de Ávila o como Juan de la Cruz y tal. Con la diferencia brutal nunca le compararía como místico con Teresa o con Juan, pero la diferencia brutal de que él era un genio con un coeficiente intelectual brutal, había sido filósofo, y su peso, insisto, entre sus muchos discípulos está Kant, ni más ni menos. Es así. Sí. En fin, hemos abierto muchas ventanas. ¿Qué es lo que pretendemos? Abrir muchas ventanas en la curiosidad de cada uno, que no tiene más que hacer una búsqueda. Y sí os voy a pedir, por favor, que en los comentarios, no en el chat, en los comentarios, por favor, me anotéis en qué otros aspectos de lo que hemos hablado con Galo os interesa. Veis que él es un súper erudito, que ha vivido todo esto muy a fondo. ¿Queréis que toque? Si os interesa que hable de esa masonería egipcia, del templo de Salomón, por un lado, y de su enorme entronque con la masonería, o de qué otras cosas. Aquí hay dos detalles de la masonería egipcia, con esto ya termino. Por ejemplo, antes hemos hablado de Cagliostro. Cagliostro vino a Madrid. Sí. Vino a Madrid y montó 2 logias en Madrid. Sí. Pero de Cagliostro nos tocará hablar, casi sería otro tema, o dentro de la masonería egipcia, por no que la gente busque, pero digo porque no me gustaría extender más esta charla y dejar... No, termino con esto. No, simplemente era eso, que vino y montó aquí 2 logias en Madrid, que iban en una línea un tanto republicanas, siendo el conde. Y luego tenemos otro conde que también fue gran maestro de lo que fue en la República, la gran logia simbólica española de Memphis Misraim, que fue el marqués de Santa Marta, Enrique Pérez de Guzmán, ¿sabes? Que además pertenecía a la familia de Guzmán el Bueno, y que fue gran maestre, y el marqués de Santa Marta políticamente era muy liberal, estaba en una zona muy Totalmente. Perdón, por un problema técnico vamos a tener ya que concluir esta entrevista. De ninguna manera quiero cortarte, pero como tú te has ofrecido, hay la posibilidad de volver una y otra vez. Tengo que agradecerte enormemente tu amabilidad, Galo, recomendar tus libros, que ya si me mandas el link de los libros, lo pondré con mucho gusto en esta descripción, y por favor pedirle a los amigos y amigas, además de quienes no se hayan suscrito al canal, si quieren, si lo consideran interesante, porque vamos a tocar otros muchos temas esotéricos, metapolíticos, etcétera, que se suscriban y sobre todo que le den a la campanita para ver si YouTube les quiere avisar o no de novedades. Nada más, muchísimas gracias a ti y a todas las amigas y amigos que nos acompañan y que nos acompañarán en este vídeo. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Enrique, por esta oportunidad, por haber hablado y mantener esta conversación que creo que ha sido productiva. Muchísimas gracias. Sin duda alguna. Y nos veremos si hay posibilidades en otro momento. Inshallah, Dios lo quiera. Un abrazo fuerte, Galo. Chao, un abrazo.